es el doctor Jorge Querey del Frente Guazú, quien está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ustedes, a la audiencia. Un gusto. Doctor, hasta acá, digamos, la construcción de la investigación del caso Messer, ¿fue complicada o hay suficiente evidencia como para que la solidez de la acusación sea verdaderamente importante? Si bien es cierto el proceso, todavía falta un buen trecho por que caminar. Creo que hay algunas conclusiones y algunos mensajes muy claros que fueron construidos ya en este momento. ¿Cómo cuáles? Uno, constitución de una cuenta corriente en la sucursal de Ciudad del Este en absoluta irregularidad. ¿Cuáles fueron estas irregularidades? Dicho por el señor Jorge Laván, gerente de la sucursal de Ciudad del Este en el año 2012, a fines del 2012, con una constancia de gestión de cédula paraguaya. Un año después recién adquiere una cédula paraguaya. Entonces, a ver, ¿quién se presenta para dar certificado de vida y residencia? Viveros Cartes, ¿verdad? El Juan Pablo Viveros Cartes, ¿verdad? El sobrino del expresidente, ¿verdad? Es decir, cuando cualquiera de nosotros va a tratar de sacar un préstamo, abrir una cuenta corriente, una caja de ahorro, sabemos todas las exigencias que se tienen. Aquí se abrió una cuenta de una manera facilitada. En segundo lugar, desde mediados del 2012 comienzan a venir los flujos de dinero a esa cuenta. Entonces, desde el 2012, creo que hay que manejar dos cuestiones que son muy importantes de diferenciar. Desde el 2012 hasta el 2018, todo el dinero que vino de paraísos fiscales desde el Brasil no despertaron ninguna sospecha. Y cuando uno lee la ley, que es lo que yo hice, porque yo soy médico de profesión, pregunté a los abogados y leí las leyes, ¿cuáles serían causales de un reporte de operación sospechosa? Una cuenta corriente que se abre en la frontera, un ciudadano extranjero que mueve más de $10.000 en cada depósito, que recibe dinero de paraísos fiscales, que traslada recursos desde esa cuenta hacia casas de cambio. Es decir, absolutamente esas 5 son causales de reporte de operación sospechosa. Y en ninguna ocasión se reportó. Hasta ahora, en relación al movimiento financiero, no hubo un solo reporte. En el 2015, y ahí es la diferencia que creo que la gente debe entender, en el 2015 se hace el reporte en relación a los bonos. Quiere decir que todo el otro movimiento financiero y todas las otras causales no fueron nunca razón suficiente para un reporte de operación sospechosa. En el caso de CEPRELAT en particular, que es una de las instituciones dentro de la cadena de reportes que se tenían que hacer, el titular es el mismo. O sea, Voidanich sobrevivió al gobierno de Fernando Lugo, con quien llegó a la secretaría, al gobierno de Federico Franco, al gobierno de Horacio Cartes. Pasaron todos estos presidentes, Voidanich continuó. Pero en el caso de los demás, las demás autoridades, ¿cómo es que Messer consiguió, si bien su amistad, cercanía al poder se da recién durante el último gobierno, el de Horacio Cartes, burlar todos los controles, incluso con autoridades que de por ahí no eran tan cercanas a él? Yo creo que hay que entender el proceso. En el 2008 vos sabés que entramos a la lista gris de Gafi, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Sí. Vinieron una serie de exigencias para el sistema financiero paraguayo y para la banca pública y para el gobierno, obligaciones que debían cumplirse para salir de esa lista gris. A fines del 2011 salimos de la lista gris. A fines del 2011, a tal punto que en el 2012 se ofrece a Paraguay la presidencia pro tempore de Gafilat. O sea, es decir, son señales claras de el hecho de que se introdujeron mejoras. En el 2013 se hace un plan estratégico que tiene rango de convenio internacional con el Grupo de Acción Financiera Internacional y recuperamos en el 2011, 2012 y 2013, recuperamos
nuestra adscripción a Gafilat, el grupo Egmont, que es un grupo de inteligencia financiera, ¿verdad? Volvemos a introducir todo el sistema de control de lo que sería el Inforcon del mercado financiero internacional, que se denomina World Check. World Check es la institución, es el Inforcon mundial del ámbito financiero. En todos esos lugares, Darío Messer tenía frondosos antecedentes vinculados desde la década del 90, ya con los problemas de Banestado, lavado de dinero, el tema de los doleiros del cambio, ¿verdad? Del juego del cambio, etcétera, y evasión fiscal, ¿verdad? O sea, Darío Messer fue investigado, es más, su esposa estuvo detenida dentro del marco de la investigación y él, exactamente como ahora, estaba desaparecido y finalmente consigue una medida precautoria que le permite volver a operar y viene y se instala aquí a Paraguay. Esa precariedad documental, que de todos modos no fue un impedimento como para poder abrir una cuenta, como bien comentaba recién, con una constancia de tramitación de una cédula paraguaya. Pero después hay otras irregularidades que se dieron durante todo este tiempo y informes que terminaron siendo cajoneados por parte de la CEPRELAT, que me gustaría en instantes ahondar en detalles. Pero Enrique tiene básicamente un esquema del caso Darío Messer para tratar de poner en contexto qué fue lo que se investigó y qué fue lo que saltó durante este tiempo, Enrique. Así mismo, y lo que está explicando el senador Querey también, vamos a explicar esto a través de una gráfica para que la gente entienda un poco en la línea que está avanzando esta comisión y qué es lo que llama la atención de alguna manera la vista gorda o la complicidad de las autoridades del gobierno de Cartes respecto a las operaciones de Messer. Fíjense, vamos a situarnos primero en el año 2012. Ahí vemos el año 2012, donde está justo nuestro logo en este momento, se ve, el 2012. Allí es donde se da esa operación que mencionaba el senador recién. Una operación que se crea en el 2011, las dos empresas, Chai y Matrix, en el 2012 hacen una operación con plata, y me corregirá el senador si me equivoco, con dinero de paraísos fiscales. La banca privada, donde hace la operación, Darío Messer, automáticamente revisa los antecedentes del hombre que está realizando la operación a través de un sistema internacional. Y dice, a ver, Messer, algo sospechoso hay en este hombre que tiene unos antecedentes en el Brasil. Entonces el banco privado, al resultarle algo sospechoso, quién está detrás de las operaciones, automáticamente ya emite un reporte de operación sospechosa a la CEPRELAT. Nos estamos remontando al año 2012. La diferencia está en que la misma operación se hizo en el Banco Nacional de Fomento, sucursal Ciudad del Este, y el BNF no reportó absolutamente nada sospechoso a CEPRELAT. ¿Cómo puede ser que un banco privado sí haya notado algo sospechoso de la misma operación, pero el BNF no emitió nada sospechoso? Pasamos ahora al Banco Nacional de Fomento en su sede central, porque todas estas autoridades fueron llamadas también. Este mismo reporte no tuvo alguna respuesta de auditoría al Banco Nacional de Fomento. Se creó la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia crea Intendencia de Prevención de Lavado, Banco Central de Paraguay. Ninguna de estas instituciones, por donde de alguna manera pasa la operación, reporta nada sospechoso y como ya lo había hecho el banco privado en el 2012. Pasa el tiempo, 2015 es donde se dan las operaciones con bonos del Tesoro por parte de Darío Messer. Es allí en el 2015 que el Banco Nacional de Fomento reporta a CEPRELAT algo sospechoso por las operaciones realizadas con bonos del Tesoro, con la plata del Estado paraguayo. CEPRELAT guarda ese reporte y recién emite al Ministerio Público en el año 2018. Una secretaría que tiene que encargarse de prevenir lavado de dinero, no de castigar el lavado de dinero, lo que hizo fue guardar ese reporte que venía al Banco Nacional de Fomento por 3 años. Pero algo más grave todavía, también hizo lo mismo con este reporte que salió en el año 2012. O sea, desde el 2012 que CEPRELAT tiene guardado en un cajón un reporte de movimientos sospechosos que estaba realizando un tal Darío Messer buscado o con antecedentes en la justicia brasileña. Operaciones que son de plata que vienen de paraísos fiscales y que cambian el rubro. Una agroganadera invirtiendo millones de dólares en una casa de cambio, una casa de cambio. Y decía, ¿por qué eso? ¿Por qué un hombre que tiene antecedentes de Brasil tiene una operación tan rara de agroganadera pasando? Bueno, entonces esto es algo sospechoso. Las explicaciones que dio
Voidanich, el ex titular de CEPRELAT, era que habitualmente los bancos se lavan nomás luego las manos y emiten nomás luego reportes sin necesidad, o lo que él llamó reportes de lavado de mano, pilatos, como diciendo que, no, que muchas veces los reportes no son muy detallados. En algunos casos inclusive decían que se le exige al BNF que los reportes sean como muy detallados para irse sin pasar al Ministerio Público, que el Ministerio Público no tolera informes que no tengan muchos detalles por parte de CEPRELAT. Un montón de excusas que se dieron desde CEPRELAT. Lo cierto es que ya había alerta respecto a Messer desde el año 2012, otro 2015 y recién la Fiscalía se enteró en el 2018. Con respecto a esto, senador, quiero preguntarte la explicación que da Voidanich, pero antes, ¿es prerrogativa de CEPRELAT decir este informe es consistente o este informe no es consistente, este reporto y este guardo cuando recibe una alerta por parte de un banco? La CEPRELAT recibe muchísimos reportes, ¿sí? Muchísimos reportes. La pregunta que nosotros le hicimos al señor Voidanich repetidamente es ¿cómo se establece la priorización de los casos? ¿Cuál es el protocolo con el cual se clasifica? Y él dice que Darío Messer y sus operaciones fueron clasificadas como de riesgo intermedio. Entonces yo le digo, como riesgo intermedio, cuando en el 2012 ya un banco privado y él reporta una operación sospechosa y el argumento de esa operación sospechosa, ¿sabe cuál es? Antecedentes de lavado de dinero en otros países. Entonces yo le pregunto, ¿eso es para una calificación de riesgo intermedio? Un ciudadano brasilero que abre cuentas corrientes, que recibe dinero de paraíso fiscal, de Luxemburgo y de Islas Vírgenes Británicas, recibe. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, o está muy mal la clasificación, lo cual no le permite, y en ese momento él tira la pelota a una persona con quien vamos a hablar mañana, que es la señora Raquel Rojas, donde dice, mi jefa de unidad de inteligencia financiera no me reportó nada, entonces yo no puedo estar enterado. Y la señora Raquel Rojas es la que era directora de la unidad de inteligencia financiera y por eso la citamos para conversar mañana con ella. Y el cajoneo por parte de Raquel Rojas, si fuera real lo que menciona Voidanich, ¿ya se dio de aquel primer reporte del 2012 también? Claro, ahí tendremos que ver. A ver, aquí hay una serie de cuestiones. Yo creo que esto es tremendamente importante. En primer lugar, hay causales de punta a punta de investigación, cuando menos, de someter a investigación. No ocurrió. Todas las alarmas fueron desenchufadas. Nosotros los médicos, las alarmas, una pelea es que justamente las alarmas siempre estén bien programadas. ¿Por qué? Porque implica situación crítica de un paciente. Estas alarmas fueron todas apagadas. No respondió la sucursal de Ciudad del Este, no respondió el directorio del Banco Nacional de Fomento, no reportó la gerencia de operaciones, no reportó el encargado de cumplimiento de lavado de dinero, no reportó la superintendencia de banco en sus revisiones de los procesos que tiene que hacer a las diferentes entidades financieras. No sonó ninguna alarma en CEPRELAT y se arma el desastre cuando en mayo del 2015 adquiere conocimiento público de esta situación. Y ahí vamos un poquito más adelante. Tiene que haber, eso en Estados Unidos me explicaba un abogado, que existe una figura que se denomina conspiración. Es decir, cuando varios ámbitos e individuos vinculados a un delito, ¿verdad?, dejan por omisión o por complicidad, dejan que se produce un delito por esa razón. Lo más cercano aquí, me decía este abogado, lo más próximo a esta concepción es lo que aquí denominamos asociación ilícita para delinquir, ¿verdad?, que no me corresponde a mí ni le corresponde a la comisión calificar eso. Eso en su momento, el reporte nosotros presentaremos al Pleno del Senado y estaremos corriendo traslado a
al Ministerio Público si correspondiera, ¿verdad? ¿Ustedes se sintieron satisfechos con la explicación que dio Voidanich al decir que no era una prerrogativa suya, sino que de la Raquel Rojas que fue convocada? ¿O al ser él el titular de la CEPRELAT era imposible abstraerse de su responsabilidad? A ver, en ningún caso el desconocimiento de la ley puede argumentarse como elemento de que uno no cometió un delito, ¿sí? Y en este caso, el fiel cumplimiento de la obligación de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero era detectar esto. Por lo tanto, creo que no corresponde esa respuesta. Categóricamente no corresponde esa respuesta. Eso con respecto a CEPRELAT. Convocaron también al ex ministro de Hacienda, Santiago Peña. ¿Por qué lo convocaron a Peña? Y básicamente, ¿cuál fue la consistencia de lo expresado por Peña en su defensa? Bueno, inicialmente nosotros tuvimos la información del tema de los bonos, ¿sí? De la adquisición de los bonos por las dos empresas, por Chay, Sociedad Anónima, y por Matrix S.A., ¿verdad? De $4.900.000 cada uno de ellos, ¿sí? Teníamos la información, teníamos lo que dijo Voidanich con respecto a ese punto, etc. Entonces, queríamos preguntarle cómo es el proceso de los bonos, de qué manera, que nos explique eso. En realidad, esa fue la razón de la invitación al exministro Santiago Peña. El inconveniente surge cuando él dice que el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna responsabilidad y sin embargo la transparencia de todos los procesos financieros, administrativos, los negocios del Estado, etcétera, deben ser garantizados por el Ministerio de Hacienda. Ahí incluso dijo, y hoy estoy en condiciones de decirlo, porque se trató de irresponsable un poco lo que yo había dicho en un momento dado, ¿verdad? Él decía que es imposible que sepamos quiénes fueron los compradores. Nosotros recibimos ya la información tanto de los tenedores de bonos primarios que adquirieron en la bolsa de New York, tanto la lista de los compradores de bonos y los tenedores de bonos primarios de aquí, de los bonos internos de la República del Paraguay que fueron vendidos, ¿verdad? Tenemos ya la lista completa de eso. Es más, la trazabilidad incluso puede hacerse con el mercado secundario. Es decir, vos compraste esos bonos, revendiste esos bonos y sí es posible tener la trazabilidad de esto. No es cierto lo que dijo el ex ministro de Hacienda con respecto a que no es posible saber quiénes son los tenedores de esos bonos. Pero cuando él dice que no es posible saber, ¿dice porque así estaba confeccionado el marco legal de negociación de estos bonos o porque no era de interés del Ministerio de Hacienda saber quiénes eran los compradores de bonos? Está en el marco legal, Santiago. Está en el marco legal. Está en el marco legal. Y eso, la prueba de eso es que se nos responde con un documento público. Como yo siempre digo, la investigación de la comisión es sentido común con alguna asesoría de alguna gente que disponemos. En realidad fue un cuestionario que enviamos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Hacienda le adjuntamos las leyes que dicen una u otra cosa y el Ministerio de Hacienda nos respondió. Quiere decir que sí era posible. ¿Y sabes por qué es tan importante esto? Porque este es uno de los pocos delitos donde podemos recuperar esos bonos. Porque si los bonos fueron adquiridos con este dinero y definitivamente, porque tenemos que tener para eso la identificación del número de serie, etcétera, etcétera, de los bonos, esos bonos pueden ser congelados y recuperados por el Estado paraguayo. Y nos estaríamos ahorrando $10 millones más todos los intereses que debería pagarse, etcétera, etcétera. Solamente con un caso. Solamente con un caso. Con un caso. ¿Cuántos casos más podrían llegar a existir eventualmente? Porque la ley dice claramente que todo bien, servicio o negocio hecho con dinero de lavado de activos son pasibles de decomiso por la autoridad pertinente. Es decir, nosotros podemos recuperar esos recursos. Eso es importante decirlo. Eso es importante decirlo. Podemos estar en esto. Entonces, yo creo que en ese sentido el exministro de Hacienda
no fue preciso, vamos haciendo un poco. Y lo otro que quedó ahí flotando, saltando, es lo siguiente, lo del parentesco. Yo no hago una cuestión particular, quiero ser muy respetuoso de las relaciones familiares y quiero ser muy respetuoso del prestigio de las personas, de modo que hablemos en términos simplemente de la información existente. Aquí está el Ministerio de Hacienda y hace negocios vendiendo un producto, ofreciendo un producto financiero. Ese producto financiero es adquirido por esta empresa privada, Casa de Bolsa Puente, Sociedad Anónima, ¿sí? Casa de Bolsa Puente adquiere esos bonos. Aquí hay un ministro de Hacienda y aquí hay un asesor desde el 2014 hasta el 2016 que es su padre. Si se ajusta, pedimos el dictamen en ese sentido, pedimos dictámenes con respecto a eso. Si eso se ajusta a lo que sería, porque se ajusta a lo que son contrataciones públicas, finalmente contrataciones públicas, finalmente se rige eso. Y la ley de contrataciones públicas dice muy claramente, para más se hizo subasta a la baja electrónica, dice muy claramente que cualquier negocio del Estado para adquirir o producir un servicio, vender, etcétera, etcétera, ¿verdad? No tendrán los actores de esas empresas oferentes hasta cuarto grado de consanguinidad. De modo que legalmente estamos estudiando los alcances de esa situación que en realidad sospechamos fuertemente que genera conflictos de intereses muy serios o cuando menos un problema ético. Peña me decía cuando le planteaba esto que primero lo ético podría llegar a debatirse, pero lo jurídico no tiene ningún tipo de impedimento, que no hay ninguna razón como para dejar de hacer un negocio, que su padre se dedica a esto hace muchísimo tiempo. Y me decía además que no lo ponía en una situación de privilegio a su padre, porque Hacienda no manejaba información respecto a cuánto ofrecían los demás competidores respecto a cada uno de estos bonos en particular. Por ende, mal podría Hacienda otorgar algún tipo de información privilegiada al padre de Santiago Peña. A ver, ahí yo le hice una pregunta justamente al exministro, porque él me dice, nosotros firmamos como el Ministerio de Hacienda, firmamos un contrato con la bolsa, ¿sí? Con la bolsa, en la cual se ponen todos los términos, etcétera. Entonces yo le dije, entonces, doctor, debe haber ahí una cláusula que así como cuando en cualquier licitación, si vos entras hoy a cualquier licitación del Estado paraguayo, a cualquier empresario le dice, debe estar al día con su cumplimiento de obligaciones con el Instituto de Previsión Social. Entonces me imagino, doctor, que debía haber una cláusula seguramente que están cumplidos todos los protocolos con respecto a que nuestros clientes están en fiel cumplimiento de las obligaciones con respecto al lavado de dinero. Y me dice, no hay ninguna cláusula sobre eso. Sí se rige por contrataciones públicas, por ley de contrataciones públicas, o se firma ese contrato y no se puso esa condición, entonces estamos en una circunstancia de indefensión total de la máxima autoridad económica de la República del Paraguay, el Ministerio de Hacienda. ¿En ningún momento consideraron dentro de esta comisión, con las convocatorias que van realizando, la posibilidad de llamar al padre de Santiago Peña? Yo creo que nosotros mañana le convocamos al presidente de la Casa de Bolsa Puente. La Casa de Bolsa Puente es la que operó este procedimiento de compras de los bonos paraguayos, del Estado paraguayo, desde las cuentas del Banco Nacional de Fomento. Ahí yo quiero decirte algo, introducir, haciendo un pequeño paréntesis. Aquí hay todo un ala del sector privado que requiere de investigación. Porque el Banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, su presidente fue administrador general de una empresa de Darío Messer, apoderado general de una empresa de Darío Messer desde los años 90. ¿Quién? El doctor Claudio Campos. Entonces, a ver,
Banco Continental habría comprado, no lo digo yo, y todavía no tenemos esos reportes, pero lo dijo por los medios de comunicación el fiscal, a través de Banco Continental se habrían adquirido más bonos. 3. Casa de Bolsa Puente. ¿Cómo garantiza Casa de Bolsa Puente sus clientes que estén ajustados a derecho, que estén ajustados? Es el mercado financiero. ¿Cómo están ajustados sus clientes? O entonces no importa, y ahí es donde surge la pregunta, entonces el cartel de Sinaloa pudiera venir y adquirir entonces bonos del Estado paraguayo. Y el exministro me responde que no, que es imposible eso, y yo le dije, Messer lo hizo. Entonces, el sector privado es todo un... Yo creo que eso nos pone a nosotros en una cuestión, Santiago, que yo tengo un poco de temor. En el siguiente sentido, yo creo que hay algunas cosas que conseguimos sacar a flote, pero creo que nosotros destapamos una situación que huele feo y que a primera vista vemos problemas muy serios. Pero creo que es la punta del iceberg, es la punta de algo gigantesco que existe internacionalmente, que creo que como comisión no vamos a tener nosotros condiciones de investigar. Te doy un ejemplo, y lo digo porque creo que esto seguramente la Fiscalía lo va a hacer, el Ministerio Público, porque eso requiere de otros instrumentos. Las conexiones con los bancos libaneses. ¿Cómo se dieron los recambios a través con los bancos libaneses? 2. ¿Cómo se produjeron los intercambios de recursos allá de un banco de Israel a esas bancas de Luxemburgo, etcétera, y la vinculación de algunas empresas que serían de Darío Messer, las que operaron en Luxemburgo y en Islas Vírgenes? ¿Por qué el Citibank está como intermediario de algunas transferencias desde esos paraísos fiscales? El Citibank, a través del Citibank se hicieron giros a las cuentas de Darío Messer. Entonces la pregunta es la siguiente, y me recuerda el caso de este señor que está ahora detenido en Estados Unidos, ¿verdad? El dirigente Naput, ¿verdad? El dirigente deportivo, donde la razón que esgrimía la fiscal general de Estados Unidos decía porque una transacción pasó por los Estados Unidos. Había utilizado el sistema bancario. Exactamente. En este caso también. En este caso también. Y finalmente, en el rol que nos corresponde a nosotros como parlamentarios, estamos viendo la revisión, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo. Ese es nuestro papel, ¿verdad? Entonces, el otro día, hace 48 horas, en bancada de Frente Guazú, estuvimos discutiendo el tema y vamos a tomar algunas iniciativas. Vamos a proponer a la comisión bicameral convocar también a las autoridades policiales. A ver, ¿cuáles fueron los procedimientos hechos para ubicarlo a Darío Messer? ¿Cuáles fueron los allanamientos que ellos realizaron para tratar de esclarecer todo esto que nosotros en cuantas semanas y con reportes públicos, institucionales? Aquí no hay un equipo de espionaje, no hay un equipo de inteligencia, no hay nada. Hay una comisión de personas normales, ¿verdad?, con mayor o menor experiencia y con un protocolo mínimo a seguir, donde se preguntan las instituciones, se hace un relevamiento de una información y se trata de constatar. No se dice nada que no estemos en condiciones de mostrarle un documento que nos digan, aquí está. Doctor, me queda eso que acabas de mencionar, que el caso Messer termina siendo, por lo que van encontrando, la punta del iceberg de una cuestión mucho más grosa y compleja. Eso efectivamente es así. O sea, ¿ustedes creen que el destapar el caso Messer en realidad puede conducir a qué cosas más graves a priori? Yo creo que vos accediste a una información de la Fiscalía brasileña, creo que una vez lo expusiste en uno de tus programas, y en uno de los testimonios de la Fiscalía brasileña sale y dice que se estima que a través de Sergio Cabral, el exgobernador de Río de Janeiro, el protocolo involucró a 5.500 millones de dólares, sí, de los cuales asignan a Darío, porque así se refiere a Darío Messer, a Darío 1.500 millones de dólares. Sí. ¿Cómo eso se une con todo esto? Y bueno, creo que las autoridades jurisdiccionales deberán
responder esto de una manera. ¿Cuánto Más tiempo le llevó a esta comisión de investigación generar este caudal de información y caudal documental, o al menos elementos de sospecha que podrían llegar a servir para construir algún tipo de investigación por parte del órgano que debe hacerlo, que es el Ministerio Público? Y pregunto esto porque la naturaleza de una comisión de investigación, si bien es de rango constitucional, y es que me sorprende que Sergio Godoy, que conoce el derecho, cuestione la tarea de una comisión de investigación que tiene un carácter constitucional, que puede no ser vinculante efectivamente, pero nos da elementos sólidos de sospecha y documentados sobre todo. ¿Cómo puede ser que ustedes lo hayan generado en poco tiempo y no el Ministerio Público, que cuenta con gente capacitada como para poder indagar y hurgar mucho más a fondo inclusive, con peritos calificados, con gente que podría llegar a auditar eventualmente gestión? Bueno, nosotros tenemos un proceso en realidad de trabajo de 3 o 4 semanas, realmente, ¿verdad? Desde los pedidos de informes iniciales que lo hicimos como bancada. En realidad, en mayo, junio, la bancada había propuesto justamente la constitución de la comisión bicameral. Eso tardó en constituirse, se dio el argumento de que estaba el recambio, etcétera. Bueno, después tarda un poco, se constituye la comisión y de ahí en más, nosotros previamente a eso ya habíamos solicitado informes. Y cuando comenzamos a recibir los primeros informes, estamos hablando de 3 o 4 semanas, ¿verdad? El Ministerio Público dice tener avanzadas investigaciones, ¿sí? O sea, nosotros nos reunimos con ellos, etcétera. Y lo que tenemos claro es lo siguiente: cualquier cosa que sirva para obstaculizar, queremos por favor que la gente del Ministerio Público nos diga esto puede dificultar la investigación jurisdiccional de nuestra parte, etcétera, etcétera. Y nosotros, tomando la precaución por el hecho de que tiene atribuciones muy grandes la comisión, pero termina con una frasecita que dice no será vinculante. Entonces tomamos la siguiente precaución: que sea pública, que filmemos, hay grabaciones de todas las audiencias, hay copias taquigrafiadas de esas audiencias. Es decir, ese documento es de manejo público. Creo que una de las primeras veces donde la información pública significa tanto, la disponibilidad de información pública significa tanto. ¿Quiénes más van a ser convocados? ¿Juan Carlos López Moreira? Sí, el señor Patricio Fiorito, que es el presidente de Casa de Bolsa Puente, la ex directora de la unidad de inteligencia financiera, y mañana cerramos el círculo con Karina Gómez. Con Karina Gómez de Cenavico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué vínculo tiene Karina Gómez con Sergio Godoy? ¿Hay algún parentesco familiar o no? No, tengo la referencia de que el esposo de Karina trabaja con el senador Godoy. Esa es la referencia que yo tengo. De todas maneras, vamos a preguntarle si es cierto eso que se dice, ¿verdad? Efectivamente, parecería ser que su pareja trabaja con el senador Godoy, ¿verdad? Entonces, bueno, de todas maneras, lo que queremos con la directora del Cenavico es saber cuáles son los activos y comparar con cuáles fueron los movimientos que ocurrieron con estas cuentas, qué se adquirieron, para qué se liberaron estas cuentas. Hay que recordar que aquí, no sé, voy a equivocarme de número, a lo mejor 35.000 hectáreas de terreno fueron adquiridas, cabezas de ganado que fueron adquiridas, movimientos que fueron trasladados hacia una casa de cambio, ¿verdad? Que también vamos a tener que discutir qué rol cumplió esa casa de cambios en todo esto, porque está citado en el lavallato, en la investigación de la Fiscalía, está citado este señor Lucas Mereles, ¿verdad? Que es un directivo de Casa de Cambios Grendahue, ¿verdad? Entonces vamos a tener que preguntarle también a él qué rol jugó con todo esto, ¿verdad? ¿Y Cartes puede ser convocado efectivamente? La respuesta, yo quiero en ese sentido ser muy claro. Nosotros vamos paso por paso y vamos generando
de acuerdo a los materiales que vamos teniendo, a la información que vamos teniendo, vamos convocando a la gente, ¿sí? Porque creemos que tenemos cosas que preguntarles, ¿verdad? En la medida que sea necesario, como dije el otro día, convocarlo al Papa Francisco, lo convocaremos al Papa Francisco. Y sin aspirar a tanto, ¿crees hoy que con los elementos que tienen Cartes puede aportar algo a la investigación? Yo sería prudente un poco hasta que tengamos más elementos, ¿sí? Hasta que tengamos elementos. El otro día fue publicada una cuestión, ¿verdad?, que creo que es muy importante. La empresa Tornum Sociedad Anónima es una empresa que se abre en la década del 90 aquí en Paraguay y después en los 2000 se abre una sucursal en Panamá, ¿sí? Esa es una empresa offshore, ¿sí? Esta empresa tenía acciones de Darío Messer y tendría acciones del expresidente Horacio Cartes, que si se confirma, sí tendríamos muchas cosas que preguntarle. Correctísimo. Doctor, agradezco la presencia, la claridad y la contundencia, sobre todo en la explicación, y creo que efectivamente esto puede todavía involucrar a muchas más personas en medio de todo esto, y me quedo con eso, destapar algo mucho más grosso de lo que imaginábamos inicialmente. Gracias, doctor. Gracias a vos.